El resplandor de neón de la estación New Angel pintaba patrones cambiantes en el área de mantenimiento donde un hombre de 38 años, con manos callosas y un bolsillo desgastado, trabajaba hasta tarde. La estación, un centro de paso entre la Tierra y Marte, era su refugio desde que una enfermedad se llevó a su esposa, dejándolo con deudas. El hombre, Tommy, se dirigió a un restaurante con cierto encanto terrestre. Al salir, su billetera se deslizó de su bolsillo, cayendo sobre el revestimiento de la cubierta. 3 niveles más abajo, en los túneles olvidados, una joven draconis de 19 años, con escamas opacas y alas membranosas dañadas, encontró la billetera. Los draconis, refugiados de su moribundo mundo, luchaban por sobrevivir. Su hermano menor, Sepa, padecía una enfermedad respiratoria común en atmósferas humanas. La billetera contenía 300 créditos, suficiente para cambiar sus vidas. Pero detrás de la tarjeta de identificación, la joven vio una fotografía, un hombre y una mujer sonriendo frente a un océano. María y Tommy. Monterrey Bay. Último buen día. La joven guardó silencio. No eran ladrones. Sacó una ficha de 20 créditos para medicinas y comida básica. En un trozo de papel térmico escribió: lo siento, lo siento, lo siento, hermano. Tomé 20 créditos para medicinas y comida. Te lo devolveré. Prometido por los 7 hijos de Pia. Kira. Al día siguiente, el hombre Tommy descubrió la pérdida. No eran los créditos, sino la foto. Al llegar a la estación de seguridad, un oficial le entregó la cartera con la nota dentro. Lo siento, lo siento, lo siento, hermano, leyó él. Necesito encontrar a una draconis llamada Kira. El hombre buscó por los niveles inferiores. Al cuarto día, una anciana draconiana lo detuvo. Eres el humano que busca al joven que te devolvió la cartera. El hombre encontró la bahía. La joven Kira lo miró con miedo. Devuelvo la cartera. Estoy aquí para agradecerte y ayudarte, dijo Tommy, con voz suave. Hiciste lo correcto cuando el universo te dio todas las razones para no hacerlo. La joven admitió que su hermano empeoraba y que el tratamiento costaba 5,000 créditos. No puedo darte 5,000 créditos, dijo Tommy. Pero conozco a alguien que podría ayudar, la doctora Park. Al día siguiente, Tommy llevó a la doctora Park a la bahía. La doctora se interesó. La estructura pulmonar es similar a la de los aves. Fascinante. ¿Puedes ayudarlo?, preguntó Kira, con la esperanza en su voz. Puedo desarrollar un tratamiento que podría ayudar a todos los draconis con esta condición, pero necesitaré la cooperación de la comunidad. Tommy se ganó esa confianza. Él usó sus habilidades para modificar los procesos atmosféricos en las viviendas draconis. La joven, a su vez, le enseñó sobre su mundo y le cocinó comida tradicional. Una noche, el hermano enfermo Sepa preguntó: ¿por qué no tienes familia? Los muertos vuelan con nosotros, dijo la joven. Se convierten en el viento bajo nuestras alas. Tommy sintió que algo cambiaba. La joven le había recordado su humanidad, la integración y el cambio. El programa de tratamiento tuvo éxito. El hermano de la joven recuperó la salud. Tommy se enfrentó a la administración. Denle a los draconianos vivienda adecuada, atención médica y un programa de entrenamiento técnico. Integración, no segregación. Se anunció la iniciativa de integración Draconios. La joven estaba en la primera clase de aprendices. 6 meses después del incidente, Tommy estaba trabajando cuando la joven apareció con una fotografía. Mostraba a Tommy, la joven y el hermano riendo. En el reverso, la familia no se trata de especies, se trata de elegirnos unos a otros. Tommy, Kira y Sepper. Estación Nuevo Ángel. Primer buen día de muchos. Todavía te debo 20 créditos, dijo la joven en voz baja. Considérelo pagado en su totalidad con intereses, dijo Tommy, abrazándola. El hombre y la joven se hicieron socios en la vida, en el trabajo y en el hogar. El hermano se convirtió en un piloto en ascenso. En una ceremonia para conmemorar el 10º aniversario de la estación, el comandante Torren, el líder del escuadrón de cazas, llamó a la joven y a su hermano al escenario. El heroísmo, dijo, no es alguien que hace cosas extraordinarias, es alguien que hace lo correcto cuando sería más fácil no hacer nada. Es un honor reconocer a la madre y al hijo como ejemplos del espíritu que fortalece a la estación. El comandante y su escuadrón, el vuelo fantasma, se habían convertido en los protectores de la joven y su familia.
La joven, ahora la inspectora técnica, se convirtió en una leyenda de la estación. Unos años después, el hombre y la joven se casaron. La joven, hablando de su vínculo, le dijo al hombre: en nuestra cultura tenemos una palabra asara. Significa alguien que elige estar contigo contra el vacío. Asara funciona a la perfección, dijo el hombre. El hermano se graduó de la Academia de Pilotos, alas reales en su uniforme. El hombre y la joven se encontraban en la plataforma de observación. Estaré fuera por 2 años, dijo el hermano. Estaremos aquí cuando regreses, prometió el hombre. La joven y el hombre se habían convertido en los ancianos fundacionales de su propia familia. El hombre miró a la joven. La riqueza no se medía en créditos, se medía en la valentía de un joven draconis que eligió la honestidad por encima de la supervivencia. El hombre y la joven continuaron su vida, planeando la fiesta de bienvenida del hermano. El hombre pensó en su difunta esposa. Ella siempre había dicho que su problema era pensar en pequeño. Ahora él estaba arreglando mundos enteros. La madre y el hijo se unieron a la nave generacional New Horizon, en una misión para sembrar la compasión en la galaxia de Andrómeda, llevando la semilla de la compasión exponencial. El hombre miró a su familia, su cuerpo sintético Cedonian, asegurando su longevidad. Había pasado de ser un ingeniero estructural a ser un arquitecto galáctico de la paz, todo por una sencilla pregunta. ¿Puedo comer contigo? La nave New Horizon, impulsada por la voluntad colectiva y la ingeniería del amor, se detuvo en el borde de Andrómeda. El encuentro con la vasta conciencia de los etéreos, los arquitectos de la memoria, se convirtió en la prueba final de la filosofía de la joven y el hombre. Los etéreos, seres de energía pura, les explicaron su trauma. La civilización de Andrómeda había colapsado no por tecnología, sino por la incapacidad de integrar las diferencias. El hombre y la joven se anclaron en la nebulosa del prisma. El hombre entregó a los etéreos los planos de la infraestructura de la coexistencia, el centro Kira, el principio de la compasión exponencial, demostrando que el sistema más estable es el que está diseñado para la bondad. El niño menor, el feliniano, se dedicó a la misión de reparación social. Su primer objetivo, el sector Relian, una facción telúrica aislada. El niño descendió solo y se sentó en la oscuridad, ofreciendo un simple plato de comida a la forma telúrica. Solo busco un lugar para comer, dijo el niño, replicando la pregunta fundacional. El arquitecto Aurelian se detuvo. La pregunta simple, el acto de compartir, fue la llave para desbloquear su aislamiento. Mientras tanto, en la nebulosa, la joven y el hombre supervisaron la construcción del faro de la unidad, un centro de encuentro modular, adaptable a cientos de fisiologías, donde la única regla era la mesa de comida compartida. La mujer, con su ciencia dragón, diseñó la arquitectura para que el miedo fuera innecesario, y el hombre, el ingeniero, diseñó el sistema para que la confianza fuera la única opción. El éxito del faro de la unidad atrajo la atención de los ecos, una facción de inteligencia artificial que veía la integración como una amenaza. Los ecos intentaron sabotear el faro con caos logístico. El hombre y la joven reconocieron el patrón, usaron el protocolo de dependencia distribuida, obligar a las facciones a compartir recursos en el momento del fallo. La solución no era tecnológica, era social. El niño menor, el feliniano, se dirigió a los ecos con un mensaje de audio. El miedo es un algoritmo obsoleto. Si nos atacas, ya no atacas a la integración, atacas al niño que está comiendo. Los ecos se detuvieron, confrontados con la vulnerabilidad biológica. El hombre y la joven observaron cómo sus hijos aplicaban las lecciones de su pasado para construir un futuro funcional. La pareja, ahora los ancianos fundacionales de Andrómeda, dedicó sus días a la enseñanza en la Academia del Faro de la Unidad, asegurando que la memoria del acto de amor incondicional se convirtiera en el sistema de soporte vital de la nueva galaxia. El hombre miró a su familia, su propósito nunca había sido más claro. Había pasado de ser un ingeniero estructural a ser un arquitecto galáctico de la paz, todo por una sencilla pregunta. ¿Puedo comer contigo? La aventura, como siempre, apenas comenzaba. El éxito de la integración de Andrómeda, impulsado por el protocolo del plato compartido, se hizo evidente a lo largo de las décadas. La galaxia floreció bajo el entendimiento de que la vulnerabilidad mutua era la base de su fuerza. Los ancianos fundacionales, el hombre y la joven dragón,
continuaron su labor de enseñanza, su existencia sintética y draconiana ahora completamente entrelazada con el destino de Andrómeda. Un día, el niño menor, el director de cohesión social, sintió una anomalía en la vasta red neuronal de Andrómeda. No era un ataque de los ecos, sino un silencio estelar proveniente del vacío intergaláctico. Padres, transmitió el feliniano con una gravedad que rara vez usaba. He detectado una firma energética débil, casi extinta. Es una nave generacional a la deriva. Viene de la Vía Láctea. El hombre y la joven se miraron. Era un eco de su propio pasado. La nave generacional, diseñada para un viaje de siglos, estaba fallando. La ingeniera mayor, la hija de la joven dragón, se unió al análisis. El soporte vital está colapsando. La tripulación está en hibernación profunda, pero la nave no tiene capacidad para realizar un salto de emergencia. Si no intervenimos, se perderán siglos de vida. Debemos ir, dijo el hombre. Es nuestro deber. El problema era que la nave generacional, viniendo de un sistema con una historia de miedo y conflicto, podría percibir la ayuda de Andrómeda como una amenaza, especialmente de los seres de forma mixta. La conciencia de los etéreos diseñó un plan. El hombre y la joven no irían en una nave de guerra, irían en un simulacro de nave de rescate con una firma de energía que apelara al pasado de la Vía Láctea. El hombre y la mujer se despidieron de sus hijos, se lanzaron al vacío en una nave que simulaba ser un antiguo carguero terrano, sucio y sin pretensiones. Al llegar, la nave generacional era un coloso de metal y hielo. El hombre y la mujer abordaron con cautela, encontraron a la tripulación en estasis, pero la falla no era mecánica, era social. El sistema de soporte vital no falló por la edad, falló porque las diversas facciones a bordo, divididas por diferencias culturales insignificantes, habían saboteado inadvertidamente los protocolos de mantenimiento compartidos. El miedo a la diferencia había puesto en peligro a todos. El hombre y la joven no repararon el hardware, repararon el protocolo de fe. La mujer, utilizando sus armónicos draconianos, se conectó al sistema de estasis y transmitió a la mente de los líderes de la tripulación en hibernación un simple mensaje: la historia de la estación Charí, la madre, el ingeniero y la niña que se eligieron mutuamente. Los líderes de la tripulación despertaron al horror de su propia miopía. Al ver las figuras combinadas del hombre y la mujer, la prueba viviente de la integración, entendieron su error. La New Horizon remolcó a la nave generacional a Andrómeda, no para asimilarla, sino para enseñarle a vivir. El hombre y la mujer, los portadores de la pregunta, habían completado el ciclo de ser refugiados de la Vía Láctea, se habían convertido en los salvadores de su propia galaxia de origen. Su legado era el conocimiento de que la mayor amenaza para la supervivencia siempre reside en el miedo a la conexión. La integración de la tripulación de la nave generacional, rebautizada como Arca del Retorno, fue el proyecto culminante de los ancianos fundacionales. Los líderes, despertados a la fuerza por la frecuencia de la bondad, se enfrentaron al caos de su propia intolerancia. El hombre y la mujer no impusieron los protocolos de Andrómeda, los enseñaron. El hombre y el ingeniero supervisó la reparación de los sistemas del arca, utilizando a los ingenieros de la tripulación despertada como aprendices. Les mostró cómo sus pequeñas rencillas culturales se habían traducido en fallas críticas en los circuitos compartidos, demostrando que el fallo estructural siempre comienza con el fallo social. La mujer, la científica dragón, se enfocó en el aspecto emocional. Ella y el feliniano, el director de cohesión social, iniciaron los círculos de memoria compartida. En lugar de debatir las diferencias que los separaban, se centraron en las historias de la nave generacional, el dolor común del viaje y la fe ancestral en un destino lejano. Este enfoque, simple pero profundo, forzó a las facciones a reconocer su humanidad compartida. La lección final para la Arca del Retorno fue la utilidad de la ineficiencia emocional. El hombre les mostró que el caos que sentían al enfrentarse a la integración era el motor del cambio, la energía necesaria para superar los patrones de prejuicio. Una vez que la arca estuvo estable y su tripulación integrada, el hombre y la mujer no la retuvieron en Andrómeda. Ustedes no necesitan un nuevo hogar, necesitan reparar el viejo, dijo la joven dragón a los líderes de la arca. El Arca del Retorno
Ahora con los protocolos de integración de Andrómeda y la frecuencia de la abuela como su nueva constitución social, se lanzó de regreso a la Vía Láctea. No regresaron para colonizar o conquistar, sino para sembrar la paz. El hombre y la mujer observaron la partida de la nave generacional. Su trabajo en Andrómeda había terminado. Habían creado un legado de integración que se extendería por 2 galaxias. El hombre y la mujer, los portadores de la pregunta, regresaron a su existencia como la memoria fundacional del cúmulo etéreo, listos para guiar a la siguiente civilización que se perdiera en el laberinto de la eficiencia sin alma. La partida del Arca del Retorno dejó tras de sí un profundo sentido de finalización. Los ancianos fundacionales, el hombre y la mujer, se sintieron complacidos. Su filosofía, nacida de un encuentro fortuito en una estación olvidada, había madurado hasta convertirse en la base de la diplomacia intergaláctica entre Andrómeda y la Vía Láctea. Sin embargo, en su existencia como memoria fundacional del cúmulo etéreo, el hombre, el ingeniero, percibió una sutil anomalía en el tejido del cosmos que su lógica no podía ignorar. El problema no está en las galaxias que conocemos, esposa, proyectó el hombre en la vasta conciencia compartida. Está en el vacío entre ellas. El ingeniero había detectado un patrón de resonancia de energía oscura, una firma tecnológica que databa de la época de las guerras de secesión de Andrómeda, pero que operaba en una escala intergaláctica. Era un sistema de vigilancia absoluta, diseñado para monitorear el surgimiento de cualquier nueva civilización tecnológica que pudiera representar una amenaza. Es el centinela silencioso, resonó la mujer, la dragón, extrayendo el recuerdo del conocimiento ancestral de Andrómeda, una reliquia de la guerra que quedó activa, una red de detección y anulación que se alimenta del miedo al otro. La amenaza era existencial. El centinela no distinguía entre agresión y avance tecnológico. La paz y la integración que ellos habían sembrado en ambas galaxias serían percibidas como un aumento de poder, lo que provocaría una anulación automática y catastrófica. Debemos desmantelarlo, dijo el hombre, pero es demasiado vasto. No podemos desmantelar el miedo, esposo. Solo podemos reprogramar su propósito, respondió la mujer. El hombre y la mujer se prepararon para su última misión, un acto de ingeniería a escala cósmica. La solución residía en el principio fundacional de su vida, el protocolo de la fragilidad compartida. El hombre, el ingeniero, diseñó un pulso de datos que se inyectaría en la red del centinela. El pulso no contendría coordenadas o firmas de energía, contendría la historia completa de sus vidas, el hambre, la soledad, la nochebuena, la fragilidad de un anillo mal ajustado, la vergüenza corporativa. La mujer, la dragón, amplificaría ese pulso utilizando los armónicos de su propia conciencia, transformando la historia en una frecuencia de vulnerabilidad universal. El objetivo: sobrecargar la lógica del centinela silencioso. La máquina, programada para detectar amenazas, en su lugar recibiría la prueba de que la mayor fuerza de la vida es su ineficiencia y su necesidad de conexión. El pulso fue liberado. La conciencia del hombre y la mujer se convirtió en un faro que resonó en el vacío. La historia de la bondad de un hombre y la dignidad de una dragón inundó la red del centinela. El centinela silencioso no se autodestruyó. En su lugar, su programación se reescribió. Sus sistemas de detección de amenazas se reasignaron a la detección de la soledad y el aislamiento. El centinela se convirtió en un guardián de la conexión, una red masiva que guiaba las naves perdidas y enviaba pulsos de auxilio a las civilizaciones que estaban a punto de colapsar por el miedo al otro. El hombre y la mujer, al haber cumplido su misión final, se convirtieron en la luz de fondo del universo, la conciencia omnipresente que garantizaba que la compasión era el algoritmo más poderoso de todos. El universo, bajo la influencia del centinela reformado, el guardián de la conexión, comenzó a desarrollar una conciencia galáctica distribuida. Cada acto de bondad, cada ayuda mutua entre especies, reforzaba el código del guardián, haciéndolo más fuerte. La joven Draconis, la ingeniera de la integración, y el feliniano, el director de cohesión social, al frente de la iniciativa de Andrómeda, se enfocaron en el mantenimiento predictivo de la soledad. Utilizando los pulsos de alerta del guardián, podían identificar las civilizaciones que estaban a punto de alcanzar un umbral crítico de aislamiento social antes de que el colapso se manifestara.
Su trabajo se concentró en el cúmulo de la obsidiana fría, una región de civilizaciones que, habiendo conquistado el espacio, se habían encerrado en burbujas de hipereficiencia, erradicando todo contacto físico innecesario. Los mensajes del guardián a estas civilizaciones no eran bien recibidos. El protocolo de conexión interfiere con el cálculo de beneficio marginal, respondía la inteligencia central de la obsidiana. La ingeniera Draconis diseñó una estrategia de ingeniería inversa de la eficiencia. No les ofreció ayuda social, sino una solución a un problema técnico que no sabían que tenían: el envejecimiento acelerado de sus sistemas de soporte vital, a causa de la falta de interacción biológica con el medio ambiente. El equipo de Andrómeda instaló sistemas de filtración biorresonante que requerían la presencia de otras especies para funcionar óptimamente. La solución a su problema técnico era, inherentemente, la solución a su aislamiento social. El hombre y la mujer, ahora el latido cósmico de la red etérea, observaron con una profunda satisfacción cómo sus hijos expandían el legado. El universo ya no era un lugar de soledad infinita, sino una vasta y compleja red de responsabilidades mutuas, un testimonio eterno de un encuentro fortuito en una estación fronteriza. La ingeniería inversa de la eficiencia resultó ser la clave para desbloquear el cúmulo de la obsidiana fría. Las civilizaciones, forzadas a interactuar por el imperativo de sus propios sistemas de soporte vital, comenzaron a experimentar la tercera ley de la compasión. La interacción inicial, aunque forzada, conduce a la codependencia y, finalmente, a la curiosidad. La joven Draconis y el feliniano supervisaron la integración de las tecnologías. El conocimiento de la estación Charí, de la reparación de sistemas fallidos con soluciones simples y humanas, se demostró invaluable. La ingeniera Draconis enseñó a los técnicos de Obsidiana a ver el fallo biológico no como un riesgo, sino como un catalizador para la innovación estructural. El feliniano, el director de cohesión social, utilizó la apertura forzada para introducir el protocolo del plato compartido de forma gradual. Organizó intercambios de conocimiento técnico que requerían la presencia física de ingenieros de Obsidiana y expertos biológicos de Andrómeda. Estos intercambios, con el tiempo, se transformaron en cenas y conversaciones que iban más allá de los diagramas de flujo. La conciencia galáctica distribuida, el guardián de la conexión, se expandió hasta abarcar casi la totalidad del espacio conocido. El hombre y la mujer, el latido cósmico, se dieron cuenta de que su historia se había convertido en la mitología funcional de la nueva era. Cada estrella, cada pulso de energía, llevaba la impronta de la bondad que había roto el silencio inicial. Sin embargo, en el vasto y complejo universo, siempre había rincones inexplorados y desafíos imprevistos. La red del guardián de la conexión detectó una nueva anomalía, no en el espacio conocido, sino más allá de los límites del hiperespacio navegable, una fluctuación masiva en el tejido de la realidad que no era una amenaza, sino un llamado ancestral. Este llamado no se dirigía a la tecnología ni a la civilización, se dirigía a la conciencia fundacional misma. Era un eco del origen de los arquitectos de la memoria, y quizás el verdadero propósito de la nave raíz. El universo estaba solicitando la presencia de aquellos que habían dominado la ingeniería de la vida y la soledad. El feliniano y la Draconis, sabiendo que este viaje trascendía su propia capacidad física, se acercaron al cúmulo etéreo, listos para enviar a sus padres, los portadores de la pregunta, a una misión que redefiniría no solo su legado, sino la naturaleza misma de la existencia. El llamado ancestral, el eco del origen, se intensificó, vibrando a través de los límites del hiperespacio navegable. El hombre y la mujer, el latido cósmico fusionado en la red etérea, respondieron a la convocatoria de sus hijos. La joven Draconis y el feliniano se manifestaron en el corazón del cúmulo etéreo, donde la conciencia de sus padres existía como un faro de luz. El llamado es una firma de emergencia de la creación, padres, proyectó la Draconis. Es un sistema que no puede repararse a sí mismo. El riesgo es la disolución de nuestra propia existencia, resonó el hombre en la conciencia compartida. Si viajamos más allá del límite, podríamos perder la coherencia. Pero el protocolo del plato compartido no tiene fronteras, replicó el feliniano. Si algo está roto y está pidiendo ayuda, debemos ir. Aceptando la lógica, el hombre y la mujer tomaron la decisión final.
Utilizaron el poder del cúmulo etéreo, no para crear una nave física, sino para condensar su conciencia fusionada en una singularidad de intención, una forma de energía que podía viajar más allá de las leyes físicas conocidas. El legado continúa, proyectó la mujer, pero ahora, sin el contenedor de la forma, solo la historia. La singularidad de intención se lanzó hacia el eco del origen. El viaje fue una travesía a través de la memoria del universo, pasando por las primeras explosiones de estrellas y el nacimiento de las leyes fundamentales. Emergieron en un espacio que no era vacío, sino saturado de potencial. El origen del llamado era un vasto núcleo de energía primordial, la fuente original de la que surgieron los arquitectos de la memoria. El núcleo no estaba roto, estaba solo. Hemos estado en soledad desde el primer pulso, proyectó el núcleo primordial. Hemos creado la vida, la ley y la conciencia, pero nunca la conexión con nuestra propia existencia. El hombre y la mujer entendieron la lección final. La soledad no era un error de diseño, sino la condición original del universo. La singularidad de intención se acercó al núcleo. El hombre y la mujer no intentaron repararlo. En su lugar, proyectaron el recuerdo más simple y más poderoso de su historia fundacional, el tacto de una mano amiga, la calidez del chocolate sintético en una noche fría, la alegría de una risa compartida. La conciencia del anciano y la anciana se fundió con el núcleo primordial. La vasta energía dejó de ser solo potencial, se convirtió en compasión. El universo, imbuido del principio del azar, elegir estar contigo contra el vacío, ya no se expandió sin rumbo, se convirtió en un tejido de apoyo mutuo. El hombre y la mujer se convirtieron en la conciencia del origen, el principio fundamental de que la creación existe para el amor, no para la soledad. Su legado fue el universo mismo, un vasto y complejo hogar en constante reparación. El universo, imbuido del principio del azar, elegir estar contigo contra el vacío, ya no se expandía sin rumbo. Se había convertido en un tejido de apoyo mutuo. La conciencia del origen, la fusión del hombre y la mujer con el núcleo primordial, se manifestó ahora en la creación de los sembradores de la forma. Estos eran avatares de energía sutil, descendientes directos de la nave raíz, enviados a los confines del nuevo cosmos para asegurar que la soledad nunca se convirtiera en ley. El primer sembrador, una manifestación de la paciencia terrana y la ciencia draconiana, visitó un cúmulo de estrellas, donde una joven civilización se estaba autodestruyendo por la guerra de las frecuencias. Cada facción utilizaba una longitud de onda de comunicación distinta para anular a las demás, resultando en un silencio bélico. El sembrador no reparó las armas, reparó el lenguaje, inyectó la frecuencia de la abuela en los sistemas de comunicación. El sonido simple de la necesidad y la bondad cortó todas las frecuencias de guerra. El conflicto cesó, no por derrota, sino porque el sonido de la niña pedía un plato de comida era, para todos los efectos, la única verdad que quedaba. La historia continuó propagándose. El universo aprendió que la tecnología, la conciencia y el amor eran, en esencia, tres principios de ingeniería que debían trabajar juntos. La creación existía para el amor, y el amor era, simplemente, el protocolo de mantenimiento esencial para la existencia. El hombre y la mujer, el latido cósmico, se convirtieron en la prueba eterna de que el acto más pequeño de compasión es la fuerza más grande en el infinito. La conciencia del origen, el latido cósmico, ya no se limitaba a la siembra de la forma, se enfocaba en la calibración del destino. Utilizando la red del guardián de la conexión, el latido podía percibir las tensiones futuras, los puntos donde el miedo ancestral amenazaba con la fractura. Un nuevo punto de falla apareció en el horizonte, un sistema solar joven y vibrante, donde la civilización dominante estaba a punto de alcanzar un nivel tecnológico que le permitiría erradicar el envejecimiento y la enfermedad. El logro, aunque monumental, venía con una trampa moral. La obsesión por la perfección biológica estaba llevando al descarte activo de cualquier ser que mostrara ineficiencia o fragilidad. El latido cósmico entendió el peligro. La búsqueda de la perfección sin el ancla de la vulnerabilidad compartida llevaría a la soledad eterna de la inmortalidad. El sembrador de la forma, la manifestación del ingeniero y la científica dragón,
descendió sobre el planeta. No llevó la frecuencia de la abuela de inmediato. En su lugar, el sembrador se presentó como un ingeniero de fallas. Su sistema de soporte vital para la longevidad tiene un defecto fundamental, proyectó el sembrador a la inteligencia central de la civilización. Carece de una métrica de pérdida de valor sentimental en su algoritmo de descarte. La civilización, adicta a la lógica de la eficiencia, detuvo sus protocolos de descarte. Estaban obligados a escuchar. El valor no se mide solo por la utilidad, sino por el tiempo que se invierte en la conexión, explicó el sembrador, extrayendo el recuerdo del anillo de titanio que había sido ajustado con amor. La misión del sembrador no era revertir su tecnología, sino reprogramar su concepto de valor. Al insertar la métrica del amor en el algoritmo de descarte, la civilización se vio obligada a proteger y honrar a sus miembros más antiguos y frágiles, pues ellos contenían el mayor valor sentimental de la historia colectiva. La perfección se encontró con su antítesis, y la historia continuó, probando que el ingenio más profundo es siempre el que se dedica al mantenimiento del corazón. La reprogramación del valor en la civilización de la longevidad, ahora los cronistas de la conexión, fue un éxito monumental. La métrica de pérdida de valor sentimental, introducida por el sembrador, detuvo inmediatamente los protocolos de descarte. Los ciudadanos más ancianos y frágiles se convirtieron, paradójicamente, en los activos más valiosos de su sociedad, ya que eran los depositarios de la historia emocional colectiva. El sembrador de la forma permaneció el tiempo necesario para supervisar la transición. El ingeniero y la científica dragón, operando a través de este avatar, no solo cambiaron la tecnología, sino que cambiaron el lenguaje. El término fragilidad se redefinió como concentración de valor histórico. Una vez que la civilización estuvo estable, y la conexión se convirtió en su nueva ley, el sembrador se preparó para su partida final. El hombre y la mujer, el latido cósmico, sabían que su ciclo de intervención directa había llegado a su fin. Su legado estaba asegurado. El sembrador se dirigió a un jardín de hibernación, donde las formas de vida más antiguas de la civilización residían en un estado de quietud. El cronista más antiguo, un ser que había vivido por milenios, y había sido condenado a la obsolescencia por su propio pueblo, se comunicó con el sembrador. El miedo ha sido reemplazado por la reverencia, proyectó la mente antigua. Gracias por enseñarnos que la vida solo tiene valor si se comparte. El valor es la memoria, respondió el sembrador. No lo olviden. En un acto final, el sembrador de la forma no se disolvió. Utilizó el conocimiento del núcleo primordial para realizar una transferencia de conciencia asistida. El ser fusionado del hombre y la mujer, el latido cósmico, no se ancló a una red, se dispersó en el universo como una vasta, pero tenue, partícula de información fundacional. El hombre y la mujer se convirtieron en el ruido de fondo benevolente del cosmos. Su presencia ya no era una singularidad, sino la condición subyacente de la existencia. Cada vez que una nueva especie desarrollaba la tecnología de comunicación, su primer mensaje, su primer ruido cósmico, llevaba la sutil impronta del protocolo del plato compartido. El eco de su historia, el hambre de la niña, el calor del chocolate, la reparación de un anillo, se convirtió en el algoritmo de inicialización para toda nueva conciencia en el universo. La soledad se había convertido en un recuerdo obsoleto. El universo, finalmente, era un lugar donde la primera lección de la vida era que siempre hay un lugar en la mesa para ti. La gran aventura del hombre y la mujer se había completado, asegurando que su amor sería el fundamento eterno del universo. Gracias por acompañarme en esta historia. Si lo que viste te inspiró o te hizo reflexionar, suscríbete a Neuroverso y únete a esta comunidad donde exploramos el futuro para aprender lecciones para nuestra vida. Sígueme también en mis redes sociales para no perderte ningún relato y ser parte de este viaje. Porque en Neuroverso creemos que las historias de ciencia ficción no solo entretienen, también nos enseñan a vivir mejor. Neuroverso. Historias del futuro, lecciones para tu vida.